Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18. Mientras tanto van buscando, quiero contextualizar un poquito la enseñanza de hoy. Cuando hablamos de la iglesia en Corinto, necesitamos entender que había un grupo de judíos que habían sido esparcidos también por Corinto, y también mucha gente que se había acercado al Señor de alguna manera y no era judío. El contexto entonces que vemos nosotros aquí es que había gente que todavía seguía con los conceptos de la ley al estilo judaizante. ¿Cómo era este tema de la ley al estilo judaizante? Era que no habían entendido el propósito real de la ley. La Biblia dice que la ley nos lleva a Cristo y que el agradar a Dios, en realidad cumpliendo su ley, es algo innato del creyente, y que la ley es buena y es pura y que nos lleva a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Amén? Entonces el concepto de la ley es maravilloso, pero los judaizantes estaban involucrándose con la iglesia. Eran gente que se llamaba a sí mismo cristianos también, pero decían, bueno, sí Cristo, pero querían imponer cosas que los judíos habían hecho con la ley como una parte de la vida diaria en su fe. Entonces ahí podemos nombrar, por ejemplo, el tema de la obligación de circuncidarse, el tema de guardar el sábado y otros temas que no querían salir de esto los propios cristianos judíos, y que querían que los gentiles también vivan de esta manera. Aquellos que no eran judíos y se convertían a Cristo querían arrastrarlos a eso. Por otro lado, si se acuerdan y se dan cuenta, solamente a la iglesia de Corinto es que escribe Pablo respecto al tema del amor. Todos nos acordamos de 1 Corintios 13 y vemos el tema de el amor no busca lo suyo, el amor es el amor. Y de repente no nos hemos puesto a pensar sobre por qué solamente en 1 Corintios o a la iglesia de Corinto se le escribe sobre el amor y no a otras iglesias. El problema es que Corinto tenía todo distorsionado por causa de todo el movimiento del helenismo. Entonces ellos tenían, en ese pensamiento greco-romano, ellos habían desfigurado cualquier tipo de principio de Dios, o posiblemente podamos decir nunca tuvieron principios de Dios, sino que vivían en otro tipo de filosofía, en una filosofía tristemente que hemos heredado nosotros. Entonces ellos tenían todavía pensamientos más místicos, más esotéricos, y en medio de la comunidad en Corinto había prostitución sagrada. Prostitución sagrada. La gente podía debía entregar como un privilegio a una de sus hijas vírgenes para que sea prostituta aún en el templo. ¿Me están entendiendo qué atrocidad vivía toda esta gente? Por otro lado, en los puertos donde había tanto movimiento de mercaderías y demás, había también prostitución. El tema de la homosexualidad y todo este tema no era algo raro en medio de la vida de los griegos. Entonces, con todo lo que ellos vivían, totalmente apartados de los principios de Dios, del amor de Dios, vemos que el pensamiento, la filosofía que están desarrollando es una mezcla tamaño-baño. ¿Por qué? Porque vemos que todo el pensamiento judío mal manejado, no bajo los principios de Dios y la ley, sino mal interpretado. Y por otro lado, todo el pensamiento filosófico de los griegos estaba haciendo que la misma iglesia tenga confusión respecto a cómo hacer, cómo vivir, etc. Y podían algunos llamarse cristianos y vivir no como cristianos, y aún creer que es suficiente lo que ellos hacían, o cómo creían, o cómo pensaban, o lo que hacían específicamente como religiosos, que ya los tenía como salvos. Aquí en el contexto del capítulo 3 está refiriéndose muy fuertemente al concepto aún de que la misma ley era como un velo para todas las personas, y no estaban viendo claramente a Cristo en medio de esto, no estaban entendiendo su gracia.
bajo este concepto del contexto que existía, bajo este contexto que existe en Corinto, podamos ahora sí leer estos 3 versículos. ¿Cuántos tienen ya la palabra de Dios ahí en su mano? ¿Cuántos dicen amén? Vemos entonces 2 de Corintios capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Volvamos a leer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, podamos nosotros, bajo el contexto que hemos encontrado en el que estaba viviendo la iglesia de Corinto, podamos ver ahora estos versículos. Primero en el versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Otra vez vivían en ese contexto que hemos dicho, el pensamiento griego y el pensamiento mal manejado, judío, un pensamiento de la ley mal manejado, y de repente aquí Pablo dice: el velo cuando se conviertan se quitará. Me ha gustado mucho pensar en esta escritura y relacionarlo con muchas vidas de las que hay en la iglesia. Muchos lo que han dicho es: pastor, yo pensé que la vida cristiana era una lucha espiritual donde el 50% del poder era de Satanás y el 50% del poder, o 51, no, más o menos, era de Dios, y de repente el 49% de Satanás. Entonces yo vivía una lucha constantemente entre Satanás y Dios, y ahí estaba yo al medio tratando de involucrarme en esta guerra espiritual. Y de repente escucho el evangelio en la iglesia, conozco de Jesucristo y me doy cuenta que los conceptos de dos poderes luchando en el espacio era un problema místico, pero no un problema bíblico. Porque el velo se cayó de mis ojos cuando entendí que la Escritura decía que todo el poder y el dominio es de Dios, y que cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, toma toda autoridad también para nosotros sobre Satanás y lo pone bajo nuestros pies. Así que no solamente el poder de Dios es sobre todas las cosas, sino que a la iglesia hace el Señor, a la iglesia la que detente el poder de Dios. Por lo tanto, Satanás y todos sus demonios están bajo los pies de la iglesia. ¿Cómo dicen amén? Entonces se cayó el velo. En el testimonio que les cuento de algunas personas en la iglesia, se cayó el velo, se convirtieron a Jesucristo, abandonaron los conceptos metafísicos y demás, o esotéricos o místicos, en los que vivían en su cristianismo. Se cayó el velo, se convirtieron a ese Cristo de la Biblia, y de ahí en adelante vivieron centrados en el poder de Dios y confiando absolutamente en el Todopoderoso, y no tuvieron más que estar echando fuera el demonio todos los días en su casa, en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, y de su habitación y debajo de su mesa, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se están entendiendo? Digan amén. Es lo que está diciendo aquí Pablo, justamente, es que realmente cuando viene la conversión al Señor, el velo se quita. En este caso estamos viendo una realidad, y en nuestra práctica vemos otro tipo de realidad, pero relacionada. Otros testimonios, por ejemplo, fueron de aquellos que contaron sobre el tema de la música, y decían: pastor, hasta no conocer el evangelio en este tiempo en la congregación, yo creía que la vida cristiana y el culto que le damos a Dios era un culto donde existían dos cosas muy importantes.
la palabra de Dios, que es nuestro alimento, y la alabanza, porque abría los cielos para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en el culto y poder realmente estar preparados para lo que el Señor quería hablar. Y de repente me dice: pastor, cuando he podido conocer el Evangelio, me he dado cuenta que lo que cantamos son cantos, que la verdadera adoración es lo que vivimos diariamente. ¿Cuántos saben que es verdad? Digan amén. Y que lo que cantamos a Dios simplemente es lo que queremos reflejar de nuestras vidas en un canto a Dios, pero de lo que vivimos, si no estamos cantando mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hemos entendido, como testimonio de algunas personas que han entendido, y dicen: realmente, cuando realmente me he convertido a Jesucristo a través del Evangelio, me he dado cuenta que ya no es un tema de cuando estoy cantando, entonces están pasando las cosas aquí en la iglesia y el poder de Dios está, sino que han entendido que estamos cantando. ¿Cómo se llama? Amén. Y que nuestra canción puede ser mentirosa o verdadera, porque estoy cantando lo que vivo, o estoy mintiendo con mis canciones. Señor, te amo más que a mi vida. Señor, eres mi todo. ¿Cuántos dicen amén? Se cayó el velo porque me di cuenta, aprendí, vi en las Escrituras, se reveló, se cayó el velo, y ahora no creo que la alabanza es el poder de Dios, sino que en Cristo está el poder, y que la palabra de Dios es lo que convierte al hombre. Porque 1 Corintios 1:21 dice: porque Dios, a pesar de que la sabiduría en el mismo mundo y todas las cosas que veían los hombres no eran suficientes para que se conviertan, a Dios le plació que se conviertan por la locura de la predicación. ¿La locura de la predicación de qué? Del Evangelio. Es que hay salvación en la predicación y no hay salvación en las canciones. Solo son reflejo, deberían ser, de lo que vivimos. ¿Cuántos se amén? Entonces, cuando vemos nosotros aquí, dice el apóstol Pablo, que el velo se cayó, que el velo se quitó, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Podríamos pasar mucho tiempo del que no tenemos en esta noche, con cuántos ejemplos de personas que han entendido que la palabra de Dios dice lo que realmente es y no lo que yo siento o lo que no siento. Cuando nos convertimos a Jesucristo, se acabó el tema de: oh, siento que el Señor, no siento que el Señor. Siento que el Señor quiere que haga por aquí, siento que el Señor quiere que haga por allá. Cuando se cae el velo por causa de la conversión, lo que tenemos como guía es su palabra. Porque igual que estaban los corintios, también nosotros en esa herencia emocional y sentimental hemos vivido un cristianismo antes de conocerlo en verdad, un cristianismo guiado por emociones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O siguen viviendo un cristianismo guiado por emociones? Realmente, cuando conocemos a Cristo, entonces dejamos esa vida que ha sido justamente sembrada por el helenismo, donde nosotros somos lo importante, lo que sentimos es lo importante, lo que realmente percibimos es lo importante, y no la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuánto tenemos que desechar cuando nos convertimos en Jesucristo? ¿Cuánto tenemos que desechar? El versículo 17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El velo ha sido quitado, y Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu. Ahora, parte de este velo que ha sido quitado, podríamos nosotros ejemplificarlo ahora cuando vemos nosotros que dice que el Señor es el Espíritu.
Una hereje llamada Catherine Kuhlman, maestra de otro hereje llamado Benny Hinn, con seguidores como Claudio Freyson y otros, enseñan y enseñaron por años a separar al Espíritu de Dios como aquel espíritu que se está poniendo celoso y molesto porque no le oramos, porque no le hablamos. La enseñanza herética dice que el Espíritu de Dios está contristando porque tú y yo hemos hablado con el Padre y hemos hablado con el Hijo. Hemos orado al Padre en el nombre de Jesucristo, pero no le hemos orado al Espíritu y el Espíritu se ha contristado por eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo es contristado por el pecado. Por el pecado. Y aquí Pablo deja claramente, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Señor. Colosenses 2:8 al 10. Colosenses 2:8 al 10 nos dice que en Cristo está la plenitud de la deidad y nosotros en Él estamos completos. Mirad que nadie os engañe. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque en Cristo habita ¿qué? La plenitud de Dios. Y en Él nosotros estamos completos. Pablo está volviendo a decir lo mismo. En Cristo está el todo de Dios. Así como decimos, el Espíritu del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y de repente la herejía dice, no, un ratito. Como creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces estamos olvidándonos del pobre Espíritu. Cuando se cae el velo, entendemos que en Cristo está el todo de Dios. Y que el Espíritu es el Espíritu del Señor. Y nos acordamos en la enseñanza del Señor Jesucristo, que dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando oren, háganlo en el nombre de, en mi nombre, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está y dónde entra esa enseñanza herética? Cuando el Señor Jesucristo enseñó algo perfecto y algo mejor. Y nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Él. ¿Acaso cuando alguien dice, Sergio, he conocido a Sergio Emanuel, a tu hijo, y sabes que me encanta ese niño? Y yo digo, claro, como tú no vives con él, no me digas. Entonces cuando me siento feliz de la vida, porque lo que están diciendo es de mi hijo. Es la broma. Es de mi hijo. Ahora, ¿se puede imaginar una madre o un padre que le digan algo por el estilo? He conocido a tu hijo y sabes qué delicia es tu hijo. Y de mí no vas a decir nada. Y a mí que me muerde el perro, ¿no? Yo no creo que ningún padre ni ninguna madre se le ocurriría pensar en uno cuando están hablando de su hijo con tanto cariño, hablando bien. ¿Cuántos serán? ¡Qué maravilla! De repente una esposa o un esposo escucha, ¿sabes qué? Conozco a tu esposo, oye, qué hombre para ser tan, pero noble, tan excelente. Y la mujer, ¿qué está diciendo? Gracias. O está diciendo, y claro, y a mí, claro, lógico, ¿no? Seguramente yo, al palo, no, de fósforo, ¿no? O sea, ¿me están entendiendo? Y resulta que nosotros que somos malos no reaccionamos así cuando hablan de los nuestros, pero según la herejía, el espíritu se siente ofendido porque hablan bien del hijo, hablan bien del padre, pero al que lo muerde el perro. ¿Qué herejía? Cuando se cae el velo, como dice el versículo 16, nos convertimos entonces a Cristo, se cae el velo y entendemos que el mismo Señor es el Espíritu y es el Espíritu del mismo Señor. Y no podemos dividir al Padre y al Hijo del Espíritu. No podemos dividirlos. Cuando vemos que de repente está Jesucristo siendo bautizado,
Y el Padre del cielo dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Cristo hecho hombre está ahí en las aguas. Y el Espíritu Santo en forma de paloma está presente. Es porque a Dios le plació. Pero tú y yo solo tenemos las Escrituras para hablar del Dios Trino. No nuestra imaginación. El Padre es como yo, como el Padre. El Espíritu como la mamá. Y el hijito como el niño Jesús que nació en Belén. Dios no necesita tu imaginación ni mi imaginación para entender las Escrituras. El Señor nos enseñó cómo orar, qué hacer, cómo vivir, en quién creer y cuál es la obra de cada uno. El Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio. No está reclamando culto para Él, porque es el Espíritu del mismo Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el velo se cae, el versículo 17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo entendían la libertad ahí en Corinto? Imagínense la libertad. Si había prostitución en un lado, prostitución en el otro, prostitución en el templo, donde la homosexualidad y todo era un tema totalmente libre como hoy, y más bien mucho peor todavía, y en medio de todo lo que vivían, en todos sus pecados, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, en medio de todo eso, de repente alguien habla de que cuando viene el Espíritu hay libertad. ¿Cómo entendía la iglesia de Corinto hay libertad? ¿Saben qué triste parecen las iglesias de hoy que entienden cuando está el Espíritu de libertad? Entonces, pastor, como el Espíritu está aquí, yo grito lo que sea en medio del culto, yo salto como sea, yo bailo como me da la gana, yo doy vueltas como sea, como baironco, etcétera, 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 grito, chingo, pataleo, uno vomito, nos cae la espalda, el otro no sé qué, y estamos 5 horas acá porque el Espíritu está y hay libertad. ¿Qué tiene que ver con la libertad del Espíritu? Donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, que es el Señor mismo, ahí hay libertad. ¿Cuál es el contexto? La conversión y el velo que se cae. ¿De qué? De todo el engaño que vivía la gente. ¿Libres de qué? Libres de tanto engaño, libres de tanta confusión, libres de tanta ignorancia. ¿Estamos de acuerdo con ese contexto? Amén. Es una bendición tener una iglesia que está capacitada para leer las Escrituras constantemente y ver el contexto de ellas. Es maravilloso predicar en una iglesia que anota las prédicas y las estudia después y sabe lo que está diciendo el predicador, porque no cree en el predicador, cree en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos nosotros aquí que donde esté el Espíritu sí hay libertad, pero libertad de tanta confusión, tanta ignorancia, tanto engaño, tanta estafa. El versículo 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Algunos podemos seguir preguntándonos: ¿por qué no cambia? ¿Por qué si el velo se ha roto y ahora entiendo lo que entiendo? Porque ahora sí sé que la Escritura es la verdad. Ahora sí no estoy dedicado a lo que siento o no siento. Ahora sí no estoy dedicado a las doctrinas nuevas, a los libros de última, sino a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay cambio en mi vida? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos como a la misma imagen, dice el Señor. Y todos sabemos que nuestro llamado es a la imagen y semejanza de Cristo. Pero el fruto de la conversión es transformación. El fruto de la conversión es cambio. En verdad estamos nosotros mirando constantemente como un espejo al Señor y su gloria,
pasamos en verdad tiempo. No estoy hablando de horas, porque no creo en eso. Pero estoy preguntando a ti y a mí si realmente pasamos tiempo con Dios, donde podemos decir al Señor: Señor, mira mi vida, y quiero leer mi vida frente a las Escrituras, y quiero preguntarme si hay realmente transformación. Porque si el velo se ha roto y ya no vivo como vivía, ya no creo en las tonterías que creía, ahora sí creo en las Escrituras, ¿por qué no cambia mi vida? Los judíos que estaban todavía ahí en medio de su tratar de convertirse y estaban complicando a la gente con que vuelvan al sábado, con que la circuncisión y otras cosas más, que si ayunas o no ayunas, que cuántas horas estás orando, que si diezmas pero del comino y de todo. Los judíos estaban ahí tratando de conseguir algo de alguna manera en su relación con Dios. Su relación con Dios estaba tratando de ser una cosa que tenía relación con lo que ellos hacían con sus obras. Los otros estaban diciendo: no, tenemos un Dios tan bueno, así como Zeus, así como con cualquiera de sus dioses, es hasta más bueno. No importa si cambio, no importa si me gusta el marido de otra persona, no sé si me gustan las personas de mi sexo, no es un problema, es tanto que hay amor, porque Dios es amor. El concepto helenista les estaba llevando a una vida donde el cambio no estaba siendo relacionado con las Escrituras, sino simplemente podía ser a un tema de bondad, de buen corazón, de no le hago mal a nadie, etc. La pregunta para nosotros debe ser: ¿la transformación nuestra era como la de ellos? ¿Se habían vuelto más religiosos? ¿Tenían más cumplimientos de la ley? ¿Se esforzaban más porque rígidamente oraban de tal hora a tal hora, ayunaban de tal hora a tal hora y diezmaban del comino, del eneldo? O otros decían: no, lo que pasa es que yo paso tiempo en meditación y estoy cantando todo el día al Señor y oro siempre y me quedo ahí diciendo: Señor, te amo. Y de repente otra vez vemos nuestras vidas sin transformación. El concepto es: cuando el velo se rompe, o cuando se quita el velo porque se ha convertido el hombre en una mujer que Dios ha salvado, entonces entiende el señorío del Señor, entiende que el Señor es uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son, que el Espíritu de Dios es del mismo Señor, que hay una verdadera libertad de todo engaño, pero otra vez hay transformación hacia la imagen de Cristo. Debemos preguntarnos: ¿estamos reflejando a Cristo también nosotros? Porque muchos pueden decir hoy día: oye, realmente el velo se ha roto, sí, ya no ando con esas herejías, ya no estoy en esas necedades, ya no sigo con esas ignorancias, ya no estoy creyendo en esas tonterías, no sé. Pero otra vez la pregunta es: ¿hay transformación? He dejado mi egoísmo, he dejado mi maldad, he dejado mi torpeza. Y debemos realmente ser tuyos con nosotros, porque otra vez, si no hay transformación, entonces el velo que fue quitado para nosotros, que fue quitado para nuestra conversión, para que veamos realmente cuál es el camino verdadero, que realmente quién es el Señor, quién es el Espíritu, quién es Cristo, no está sirviendo para salvación. De repente algunos de nosotros podríamos estar orgullosos de saber tanto, o saber cosas tan claras y saber la verdad, y decir: realmente nosotros en la comunidad cristiana de restauración no creemos en los profetas de este tiempo, son herejes, son herejías. Nosotros no creemos que hay que hacer negocios con el dinero en las iglesias. Esas son basuras, son ladrones.
Nosotros no creemos que hay que estar orando al Espíritu, porque el Señor dijo que oremos al Padre en el nombre del Hijo, que el Espíritu está haciendo su obra constantemente, porque es el Espíritu del Señor. Nosotros no creemos en el poder de la alabanza, creemos en el poder de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pero tantas maravillas que podemos nosotros saber, porque el velo fue quitado para que nosotros entendamos su verdad, si no lleva transformación. Podemos ser los nuevos fariseos. Podemos ser como aquellos de 1 Corintios 13, como aquellos que suenan y suenan y suenan sin sentido. Porque los que no tienen el amor de Dios son como esas campanas que suenan sin sentido. ¿Se acuerdan? Pero si no tengo amor, soy como esa campanita que suena. Podamos inclinar el rostro en esta noche y podamos terminar orando. Habla con el Señor. Miremos nuestras vidas. Yo necesito y tú necesitas